Lo primero que dice Duff McKagan, no puede tener un nombre más céltico en su autobiografía, Es tan fácil y otras mentiras, es que la cerveza Duff de los Simpsons se llama así en su honor, que bebía tanto que decidieron en la serie que una marca de cerveza no podía llevar otro nombre que el suyo. Y así es todo el libro, un desesperado grito, una insistencia descarada en la idea completamente falsa de que es una persona interesante, haciendo otra cita de los Simpson, menos general, como la de la marca de la cerveza Duff. Lenny, en uno de los capítulos que no son interesantes, en uno de los capítulos de la absoluta decadencia, pero es un momento que en el doblaje español tiene mucha gracia. Un documentalista va a hacer un reportaje sobre Springfield que se dilatará durante varios años y ve a Lenny Leonard niño, y Lenny Leonard explica que en su cumpleaños tendrá una tarta en forma de dinosaurio. Y el documentalista llega a la conclusión de que no conviene gastar película con él. Y él dice, soy interesante. Bueno, en realidad la tarta con forma de dinosaurio era interesante y por eso digo que son capítulos de decadencia. Soy interesante, dice, en el estupendo doblaje castellano. Y el documentalista lo desmiente. No, no lo eres. No, Duff McKagan no es en absoluto interesante. Y además, la siguiente anécdota con la que quiere validar y revalidar esa idea, la siguiente vez que dice sí, pero soy muy interesante, se refiere a que conoció a Kurt Cobain y que estuvo hablando con él en el avión antes de que Kurt Cobain se suicidara, lo que creo que demuestra bastante a las claras que no es interesante. Le dio tal chapa, le dio tal turra a Kurt Cobain que al final se acabó suicidando. Y según avanza la vida de Duff McKagan, pues es evidente menos y menos interesante, porque al final decidió, intentó una carrera en solitario que no acabó de salir. Por cierto, es tan céltico que, como vemos, tiene una pañoleta, una bufanda con diseño de kilt, aunque también lo tenía Pushkin en un retrato que durante Stalin hubo que censurar porque parecía demasiado cosmopolita. Pero bueno, Duff McKagan es menos cosmopolita llevándolo, como evidentemente, como denuncia su nombre. Al correr los años se cansó de... Estoy pensando en enchufar un poco más y creo que lo voy a hacer. Se cansó de la música, se puso un traje y una corbata y se dedicó al marketing, iba a decir, a cosas relacionadas con la vida real y con el dinero. Aunque por supuesto que la música y este tipo de música están muy relacionadas con el dinero, pero de una manera mucho más directa. Se hizo un padre de familia, una persona responsable, y aún así, insiste, no, pero sigo siendo interesante. Quizá ahora sea, no lo sé, no era interesante ni antes ni ahora. Y sí, voy a encender un foco más, porque sí, porque últimamente estoy haciendo demasiadas pausas absurdas. Bien, vamos a ver. Decía, estas cosas debería preparármelas antes, pero si me las preparo hago menos vídeos y hago menos presentaciones. Y hay autores que a lo mejor se quedarían sin conocer. Y muchos se quedarán sin conocer, así que creo que hago bien. Que hago perfectamente levantándome mientras... Digamos que esto es una clase y muchas veces el proyector no funciona o hay que cerrar la ventana. Yo no tendría nada en contra de que un rockero con el pelo largo, tatuajes y... sí, básicamente eso, ¿no? Es lo que puede ofrecer la estética de un rockero. Sí, también la ropa, quizá, que tiende a ser poca, pero tiende a ser macabra, tétrica, color negro, calaveras, ese tipo de cosas, ¿verdad? En fin, eso no es especialmente interesante, lo sería en un colegio. En un colegio va un rockero con estas con eso ya basta para ser interesante.
en algunas discotecas, en otras le pegarían una paliza, lo sacarían a la calle y estarían dándole puntapiés hasta que amaneciera. Esto no es especialmente interesante, tampoco es interesante lo de que se haga un padre de familia, etcétera. No es especialmente interesante, pero Duff McKagan es una persona que no es especialmente interesante y que no tiene una biografía propia, es una biografía prolongación de las grandes estrellas que sí ha conocido. Con lo cual me parece perfectamente lógico y realista que su libro tenga un amplio índice de nombres para buscar a aquellas personas que nos interesan directamente y de las que McKagan nos ofrece un tour. Nos ofrece, bueno, pues yo conocí a los famosos, les voy a enseñar historias con ellos, anécdotas con ellos. Mira, es Iggy Pop. Es que es así, es así. Es así todo el libro. Ahora bien, ¿el tour nos lo ofrece él realmente? Bien, bueno, habitualmente estos libros de rockeros, que no, o sea, no es un asunto tan... De entrada, recomiendo no leer con demasiada atención este tipo de libros, porque nunca hay que dedicar más tiempo a un libro que el que le ha dedicado el autor. Así como entiendo que fracaso escolar es que el profesor trabaje más que el alumno. Eso es fracaso escolar. Y en los libros, pues lo mismo, ¿no? Digamos que un fracaso lector sería dedicar a un libro más... mucho más de lo que le ha dedicado el autor, y con esto no incluyo, vamos, con esto no quiero decir que no haya escritores con gran facilidad de pluma, que sean capaces de verter en la tinta años y años de estudios, vivencias, etc. No, pero me refiero a aquellos que realmente no tienen ese tiempo de cocción, no tienen ese tiempo de pensamiento y les falta más de un hervor. Bueno, ya digo que, pero claro, con los músicos, con los rockeros, evidentemente, no pasa lo mismo, no ocurre lo mismo que con los libros de los futbolistas y los políticos. Es que el libro de Maradona o el libro de Pedro Sánchez serán muy útiles para conocer aspectos, sí, digamos, de la idiosincrasia, más que de pensamiento, porque no exageremos, digamos de la cosmovisión atávica de estos, bueno, ¿cómo decirlo? Iba a decir ministriles, menestrales. Sí, digamos que son menestrales, ¿vale? El pensamiento no tanto, sino la cosmovisión de estos menestrales, pero evidentemente estamos leyendo un libro aproximativo, casi una mitología, un libro que ellos no se han leído. Vamos a ver, es que pensar que el libro firmado por Maradona o el libro firmado por Pedro Sánchez se lo han leído, o Maradona o Pedro Sánchez quizá sí, porque le gusta leer cosas sobre él, o sea, su vanidad naturalmente lo lleva a que ese sea su tema favorito, pero yo creo que a Maradona no tiene que gustarle tanto leer, aunque a Sánchez tampoco, y en realidad es que a ningún político, y a muy raros muy raros futbolistas, y yo incluso dudaría que Johan Cruyff realmente... En fin, pero en la música yo creo que es distinto, y algún ojo sí le echan y sí vigilan, porque al fin y al cabo, bueno, sí, son artistas, aunque claro, hay pintores completamente iletrados, hay... Bueno, oficialmente este libro es todo suyo. O sea, no hay en colaboración con la ayuda de ni siquiera super mega espaciales y super duper cósmico erótico taurino festivo musicales, gracias como las da Roth, como las da David Lee Roth. No, ni siquiera, no se agradece a nadie, con lo cual entiendo, está dedicado, pero no, en fin, con lo cual entiendo que todo está escrito por él, y la verdad es que casi me lo creo. No tengo ninguna dificultad en creerlo,
y lamentarlo profundamente, porque peor que ponerse un traje y una corbata es ponerse encima la camisa de fuerza de la sintaxis que tienen todas las biografías que hay en el mercado, todas las autobiografías. Es horrible, es que me temo que sí, que en lugar de contratarle a un periodista que le arregle sus papeles, o a alguien que vaya con una cinta magnetofónica, o vamos, estamos en el siglo XXI, con un móvil a grabar las cosas, me temo que o él mismo habrá estudiado, o él mismo de manera autodidacta, o incluso puede que haya ido a algunas clases de escritura creativa o algo así, y alguien le ha dicho, o en algún lugar ha leído, que hay que tener determinada sintaxis, que las frases tienen que empezar de tal manera y terminar de otra, que las historias hay que comenzarlas de esta manera y no de otra, y al final, de una manera muy disciplinada, que casa con, bueno, entendemos su mentalidad de oficinista. Yo creo que sí, yo creo que siempre ha tenido una mentalidad de subalterno, de oficinista, de lo que Courteline llamaba la gente con las sombreras de cuero y con gente de oficina. McKagan es gente de oficina, aunque en su oficina haya muchas drogas y tías en pelotas, pero tiene una mentalidad completa. Por eso es muy ridículo que el libro se venda como la historia definitiva, con el artículo en cursiva. O sea, la historia, perdón por el enfoque, me he acercado demasiado, quería subrayar, la historia definitiva, el relato definitivo sobre el exceso en el rock and roll. Bueno, exceso poco, o por lo menos suyo. Sí, vamos a ver, sí, pero no son excesos divertidos ni que lo hagan interesante. O sea, acabar en una cuneta como un sapo reventado, pues no es especialmente... Y un exceso menor tampoco, como son los... en cuanto a que sea definitiva, la historia definitiva, es que lo que hace después de una cita de Upton Sinclair, de Jungle, pues una lectura de instituto, pues es todo tan común, tan cuadriculado. Hay una nota del autor, que insiste, es el autor, en el que dice: mis amigos y los antiguos miembros de mi banda, Guns N' Roses, pueden recordar algunas de las historias que cuento de manera diferente a como lo hago yo, pero he encontrado que todas las historias tienen muchos lados. Estas son mis historias, son mis perspectivas, es mi verdad, con lo cual eso de la historia definitiva en absoluto. Y bueno, también va, ya que desde el principio él mismo cita a los Simpsons, es que podríamos recordar Rick y Morty cuando la madre de familia le dice a Jerry, recordando sus andanzas en internet: ¿te acuerdas cuando en un foro alguien te llamó capullo y estuviste llorando y refrescando internet toda la noche? Y dice Jerry: yo no lo recuerdo así. Bueno, pues muy probablemente habrá cosas a las que Duff McKagan tenga que decir: yo no lo recuerdo así. Sin embargo, es, desde luego, mejor que cualquier enciclopedia de rock, porque está hecha desde una perspectiva en primera persona, está hecha por un testigo presencial, eso sí, que él mismo reconoce que tiene su propia perspectiva, seguramente muchas veces nublada por sus excesos, porque el beber desmedidamente, descomedidamente, como para dar nombre a una marca de cerveza en Los Simpsons, es solo el comienzo. Es uno de los muchos rockeros que ha vuelto, que ha encontrado la sobriedad, pero creo que esto no lo ha hecho aburrido, insisto. Viendo la visión del mundo y su acercamiento, pues creo que siempre fue una persona, siempre fue un secundario, siempre fue, también haciendo una cita de Los Simpsons, siempre fue un actor secundario, pero a mi juicio los actores secundarios son imprescindibles, y recordemos las palabras
de Ramón y Cajal. La ciencia necesita no solo los intelectos extraordinarios, sino también los, bueno, digamos, los ordinarios. Efectivamente, él con una monumental modestia se colocaba entre los ingenios ordinarios, entre aquellos con un poder ejecutivo, con un poder de poner en práctica lo que sabía, pues moderado, una enorme modestia, pero bueno, sin falsas modestias. Realmente sí, se ve que él tampoco tiene delirios de grandeza como David Lee Roth, pero tampoco los puede tener. Su único intento, ya lo digo, es decirnos: soy interesante. No lo eres, pero su papel secundario es absolutamente imprescindible. Sin él no habría habido Guns N' Roses, en lo que vale que el mundo haya conocido Guns N' Roses, aunque sea por su disco Ansia de Destrucción. Y nos ofrece un relato, ahora desde la sobriedad, de cosas que él vivió, desde luego no siempre desde la sobriedad, que nos resulta muy, muy completo, porque realmente se ha esforzado en hacer memoria de toda la persona más o menos ilustre con la que se ha encontrado. Por ejemplo, si nos vamos a la I, está Ice Cube, Ice-T, Billy Idol, Iggy and the Stooges, Iggy Pop, Inks, bueno, la Operación Tormenta del Desierto en Irak, Iron Maiden, o sea, sean del género que sean, aparecen. Es la crónica de unas décadas de música. Y desde luego tiene un valor historiográfico enorme, y también tiene mucha gracia alguien que en todo momento actúa como Lenny. Es como escuchar la voz de Lenny en el doblaje español.